Bien, buenas tardes. Mi nombre es María, yo soy la coordinadora de CatPix y quiero darles las gracias por asistir, por estar en esta masterclass, por estar aquí, por escucharnos. Sabemos que se conectan, como ya hemos visto, desde muchas partes del mundo, ¿no? México, Chile, Argentina, Colombia. Entonces, quiero darles una cálida bienvenida de parte de todo el equipo. Hoy es la primera sesión de la masterclass. Veremos temas importantes sobre cómo la IA está tomando cada vez más fuerza en nuestro mundo SAP. Y bueno, en la sesión de hoy veremos lo que es el roadmap, el SAP Roadmap 2024, la transformación digital, RPA, que como los procesos de automación están, ¿no? Cada vez más, y el SAP Grow and Rise. Luego habrá una tanda de preguntas y respuestas en la que vamos a estar encantados de responder. Bien, voy a presentar al equipo, a los ponentes de hoy. Empezaremos con Josué. Él es consultor SAP certificado. Él es trainer también de SAP aquí en CatPix y él tiene un máster en marketing. Adelante, Josué, si puedes saludarnos, por favor. Sí, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Espero que sea una sesión muy productiva para vosotros y nada, muchas gracias, María. Gracias. Bueno, con nosotros también está Adrián. Él es graduado de la Universidad La Salle Ramón Llull Barcelona. Hizo un máster en SAP en tecnología y es ingeniero informático. Además es consultor certificado oficialmente por SAP. Adelante, Adrián. Buenas tardes a todos. Tendremos una sesión productiva mirando las tendencias con SAP. Gracias, Adrián. Bien, también tenemos con nosotros a Deyanira. Deyanira es consultor SAP y actualmente desempeña el rol de SAP Senior Manager en Apple en la ciudad de Londres y cuenta con más de 17 años de experiencia implementando SAP. Adelante, Deyanira. Gracias, muy contenta de estar aquí. Pues sí, estoy en Apple implementando hace más de 17 años y muy encantada de compartir todos los conocimientos de implantaciones en más de 52 países con todos vosotros, saperos, clientes en implementación. Bueno, a su servicio. Gracias, María. Gracias, Deyanira. Finalmente conoceremos a Ignacio. Él es el director de CatPix, es ingeniero industrial con un máster en dirección de proyectos. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en proyectos de ingeniería, automoción y aeroespacial. Adelante, Ignacio. Gracias, María. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias igualmente por haber venido al Masterclass, que enseguida vamos a comenzar. Gracias. Gracias, Ignacio. Bueno, continuamos con la sesión, por favor. Bueno, algunas de las empresas ya os sonará, son la experiencia que tenemos entre todo el equipo en muchos países y vamos a ver ahora lo que es el SAP Roadmap 2024 y para eso os dejo con Deyanira. Adelante, Deyanira. Perfecto, si te parece, comparto yo misma la pantalla para que así agilizar y entrar en materia con todos los saperos aquí. Ya sabéis, ¿no? Que a todos los consultores SAP, Key User SAP, todos los que estamos en el mundo SAP, es término muy frecuente. Bien, voy a empezar con el roadmap de SAP. Muy contenta de empezar en este capítulo. Aquí os traigo un breve resumen. No estamos para ver toda la historia, tenemos que ir al tema que os interesa. Por eso os animo que en el chat, por favor, vayáis poniendo vuestras preguntas, porque hay un segmento después de cada ponente para vuestras preguntas. Para qué temas profundizar, ¿ok? Aquí yo os voy a dar una evolución prácticamente del SAP desde sus inicios. No voy a entrar en detalles, simplemente que hoy el tema es la transformación digital y por qué estamos pues en la transformación digital ahora, ¿no? ¿Por qué están este tipo de proyectos en auge? Porque es una necesidad pues que está ahora mismo imperante en el mercado. Estamos todos yendo a la transformación digital. ¿Quién no tiene un iPhone, verdad? ¿Quién no tiene un móvil? ¿Quién no tiene un laptop? ¿Quién no tiene, y muchas veces más de uno, verdad? Que tenemos el iPhone del trabajo, el personal, bueno, en fin, tenemos muchos dispositivos a nuestro alcance. Todo eso se acumula en datos. Los datos se tienen que gestionar. Esos datos, pues ahora tenemos esos roles, ¿no? De analista de datos.
es muy frecuente, analista de datos junior, analista de datos senior. Estos son los roles que se vienen. Ya se venían diciendo el año pasado, nosotros íbamos ya, estos son los roles que se imponen en el mercado, los tipos de proyectos que las empresas hoy en día están llevando a cabo, ¿no? Y eso hace reflejo también un poco en la evolución que veis aquí en pantalla, porque inicialmente, pues de la versión R2 de 1979, muy antigua, pues era un modelo en el cual pues había pues un servidor, digamos, una cosa que a nivel de gestión de datos era viable porque pues había menos volumen de datos. Eso va creciendo y en el R3 ya la funcionalidad se incrementa y no solamente es un sistema contable el SAP, sino que evoluciona a ser ya a convertirse, de cara a convertirse a un ERP, que es lo siguiente, ¿no? La evolución natural de SAP. Ha ido añadiendo, primero era un software contable, se añaden operaciones, se añade supply chain management, en fin, recursos humanos, procesos de compras, procesos de ventas, todo eso se va añadiendo y es lo que conocemos hoy como un ERP, o sonará el Enterprise Resource Planning, ¿verdad? Esas son las siglas de un ERP. La marca, bueno, que está liderando el mercado es SAP, por eso muchos lo habéis oído, porque es una de las soluciones pues, líderes en el mercado, ¿no? Pero también tiene muchas otras soluciones, ¿vale? Hablaremos hoy de ello, de ese roadmap que va SAP, cómo ha evolucionado tan ampliamente, ¿no? Entonces, ahí pasa a desarrollarse la plataforma HANA, ¿vale? Que entonces esto nos hace que toda la tecnología de base que anteriormente se denominaba NetWeaver pasa al HANA y las empresas empiezan a ir a apostar por soluciones, el cloud, ¿no? Ahí se nos vienen todas estas soluciones pues de Amazon Web Service, ¿no? Del Azure, de todas las soluciones que no solamente puedan dar cobertura a eso, sino que puedan dar escalabilidad también a las empresas, ¿ok? Y desde ahí viene pues ya la nueva versión del SAP en el tema del RP, que es el S/4HANA, ¿vale? Entonces nosotros pues llevamos aquí muchos años, en mi caso 17 años, implementando, ya vengo implementando desde el R3, conozco desde la versión R3, aunque claro, cuando empecé a implantar era la versión que estaba en el mercado, la versión habitual, y muchas de ellas estaban migrando en ese entonces a la versión RP. Obviamente las empresas empiezan a migrar cuando pues ven las necesidades, no inmediatamente que sale la versión. No quiere decir que el RP en el 2003 cuando salió todas empezaban a migrar, no, eso conlleva un tiempo, igual que ahora el S/4HANA está desde 2015, empezó la solución a ver al mercado, a ver la luz en el mercado, pero no quiere decir que las empresas estén todas de una desde esa fecha migrando. Es más, de hecho, el primer deadline, o sea, SAP dijo, voy a dejar de mantener la versión antigua y la voy a solo mantener hasta tal fecha. El primer deadline era el 2023. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que muchas empresas hoy en día en el mercado siguen utilizando el RP, el SC. Muchas empresas, puedo decir que la gran mayoría de las large enterprise, ellas están en la versión anterior. ¿Por qué? Pues porque el S/4HANA fue un producto nuevo en el 2015. Yo tuve la oportunidad de ser la primera implantación en España en el sector hotelero, el S/4HANA Public Cloud, y, fue la primera implantación allí en el 2018. Y pues bien, la solución estaba muy potente, pero tenía todavía algunas limitaciones que faltaban evolucionar, porque es como todo, un producto que sale nuevo al mercado, pues se detectan las mejoras y se van ampliando su funcionalidad. Y es lo mismo aquí con el S/4HANA. Por eso es que pues los clientes están tardando más a ir a esa versión. Sí, es la versión a la que vamos, es el roadmap de SAP. Sí, la respuesta es sí, pero todas las empresas tienen que ir necesariamente a esa versión. ¿Qué versión? Porque hay S/4HANA on-premise, S/4HANA on-cloud, S/4HANA on-private cloud, S/4HANA public cloud. ¿Qué es esto, no? Y vosotros los que estáis ahora trabajando con SAP, soy key user, ponerme en el chat, por favor, ¿qué versión estáis trabajando ahora? ¿Qué versión os es familiar?
¿vale? ¿En cuál tenéis la experiencia? ¿Y en qué solución? Porque esta es una de ellas, pero ahora voy a empezar, vaya, y os voy a explicar, ¿no? Todo ese mapa de soluciones para tener la big picture, o sea, de toda la evolución de SAP, ¿ok? Entonces, aquí yo quería resaltar que para este año se avecina un crecimiento en los proyectos de transformación digital. Se avecina porque vaya, son los proyectos en auge ahora mismo. Es imperativo que las empresas vayan evolucionando a este tipo de proyectos de transformación digital. Lo están haciendo muchos porque va por fases. ¿Vale? No es que de una voy a aplicar la robótica y pongo ahí la inteligencia artificial, no es de una. Hay un proceso. Yo en el último proyecto de transformación digital que hice, el programa tenía una duración de 4 años. Una transformación digital, ¿no? Son empresas grandes que, claro, en este caso estaba en 52 países. Entonces, ese proyecto se llegaba a cabo en 52 países y pues todo tenía unos tiempos, ¿no? Entonces, este auge está pasando y vendrá y subirá e incrementará, ¿ok? Porque solo en el 2023 subió casi un 17% este tipo de proyectos, o sea, se incrementó en 6,8 trillones de dólares. Esto es un dato del internacional, del GC Futurescape, que justamente lo que hace esta entidad es analizar datos de los tipos de proyectos y muchos otros KPIs que miran. Y entonces estas son las tendencias hoy en día, proyectos de transformación digital. Entonces, para esto, ¿qué se necesita? ¿Qué se requiere? ¿O qué las empresas necesitan implementar? Pues necesitan la inteligencia artificial va a ser una fase posterior, casi al final, pero primero tienen que hacer un alineamiento, que los procesos estén estandarizados, porque si una empresa está en 2 países, no puede ser que en un país pues el proceso de negocio sea de una manera y en el otro de otra, a no ser que haya pues un requerimiento legal o haya un motivo, ¿no? Que para la empresa tenga esa conveniencia. Entonces, todo eso se tiene que analizar y se tiene que hacer una estandarización previa, ¿ok? Entonces, este tipo de proyectos son los que ahora nos vienen en auge y voy a pasar rápidamente por lo que yo llamo la flor que nos muestra el camino hacia SAP. Y en este tipo de proyectos que nosotros nos vemos en el día a día, yo misma ahora mismo pues en Apple estoy implementando un proyecto y tiene el S4HANA, el programa que va en paralelo, pues tiene un impacto en todo el landscape, en toda la arquitectura tecnológica, en todos los procesos de la empresa, tiene un impacto, ¿no? Por ejemplo. Y en este caso quiero dar inicio con el S4HANA, os estoy enseñando aquí. El S4HANA se ha agrupado ahora pues en 2 grandes ámbitos, podemos llamarle, el finance y el sales and service, ¿no? O sea, las finanzas propiamente y las ventas y los servicios. Entonces, tenemos que las funcionalidades normales del día a día de estos 2 áreas se tienen que quedar cubiertas, pero adicionalmente se le tiene que ir incrementando pinceladas de inteligencia artificial, como os lo pongo aquí en azul, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el Customer 360 Profile Summary, que es una funcionalidad que hay hoy nueva en toda esta área de Sales and Service, de tener una visión integral, visión 360 grados de el cliente. Ese es, por ejemplo, uno de las funcionalidades de inteligencia artificial que se ha añadido dentro de las funcionalidades estándar dentro de SAP. ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo se conecta? Pues lo vamos a ver parte por parte, porque para eso SAP también se ha ido comprando otras soluciones como el Customer Experience, el Success Factor, etcétera, etcétera. Hay muchas soluciones dentro de SAP que nos da cobertura para empezar a dar, para cubrir esto, ¿no? Lo mismo que con Procurement, ¿no? Proceso de compras. Pues el Procurement está en las soluciones estándares del proceso de compras normales, desde un pedido de compra. ¿Quién no ha hecho una compra alguna vez? Pues conoce el proceso, ¿verdad? Yo hago un pedido de compra, una vez hecha la compra, pues recibo el producto y entonces hago el pago, etcétera, ¿no? Entonces, un proceso de compra estándar se va potenciado por la compra, por ejemplo, de SAP Ariba, que ha hecho SAP. O sea, la solución Ariba la ha comprado, le ha puesto un rebranding, ¿no? Esta solución SAP Ariba y que tiene pues una potencia para la gestión de las compras, ¿no? Entonces, esto es también otra solución que SAP ha incorporado dentro del procurement, ¿no? En cuanto al marketing y al e-commerce,
pues también tenemos aquí la digitalización, ¿no? Porque tenemos la solución Customer Experience, que también es otra solución que SAP ha incorporado en su cartera. Y todas estas soluciones, todas, sin lugar a duda, desde el 2015 que lleva haciendo SAP compra de soluciones para integrarlas dentro de su proceso y dar cobertura end-to-end a los procesos de negocio, son todas en cloud. ¿Ok? Todas en cloud. Entonces, os irá sonando si, por ejemplo, en vuestra empresa hay un ERP, hay un SAP, pues ¿qué SAP? ¿De qué SAP estamos hablando? ¿Del SAP SC, el SAP S/4HANA es un SAP? Entonces estamos hablando de un ERP, una solución, ¿no? Integral de los procesos de la empresa. Pero si, por ejemplo, la empresa tiene un core, el core de la empresa es el proceso de compras, ¿no? Porque muchas distribuidoras logísticas ganan en el momento de las compras, ¿no? De las compras y ventas. Entonces, en ese ciclo, pues seguramente la solución SAP Ariba va a ser más apropiado para esa empresa, para ese core del negocio. Pero obviamente, aparte de tener una solución potente para su core de negocio, tiene que tener una solución ERP para llevar sus finanzas, para llevar pues todos sus flujos financieros estándares, ¿ok? Entonces, vamos avanzando. La parte de recursos humanos, SAP, en su solución de toda la vida, el SCLRP, ha tenido el módulo HR y lo sigue teniendo, pero ahora lo que está potenciando y hacia dónde va en el roadmap es el SuccessFactors, que es una solución que SAP compró, incorporó y hizo el rebranding. Y es muy potente y además se ha puesto pues toda esta plataforma HANA debajo para potenciarlo, ¿no? Entonces, vamos avanzando y nos vemos que para la parte de IT y unas funciones cross, digamos, de la empresa, tenemos el SAP Analytics Cloud y el SAP Digital Assistant. Por ejemplo, en el caso del SAP Analytics Cloud, tiene todo el lenguaje de código y todo lo que está por debajo va con inteligencia artificial. Todo lo que veis marcado aquí en azul va con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en el cliente este que os comentaba, que fue la primera implantación en España, en el grupo, un grupo hotelero, pues se implementó el S/4HANA Public Cloud y encima el SAP Analytics Cloud, ¿no? Porque entonces el SAP Analytics Cloud ya permitía conectar todos los datos en tiempo real y así no había que construir, no había que crear ningún reporting. Esto es magnífico para los financieros. A ver si está ahí los financieros, los contables, ¿no? Del área de Finance, FP&A, ¿no? De estos departamentos, porque entonces la solución esta sí que nos provee pues ya acceder a la información en tiempo real. No hay que hacer otro tipo de proyecto o algo adicional. Bien, pues finalmente el supply chain también toda la gestión de los almacenes, ¿vale? El tema de pues verificar que tenga yo en almacén en stock para servir al cliente, ¿no? Todo esto, pues ya el MRP en sus inicios ya lo cubría, luego vino el RP y ahora ya vamos con la inteligencia artificial donde estos transportes se hacen de forma automática, ¿no? Aquí en Europa lo vemos muy a menudo y eso pues son muchos procesos que también en Latinoamérica también ya se están incorporando. En México reciente he estado ahí hace mes y medio, hay muchas empresas también que ya están haciendo uso de esas tecnologías, ¿no? Que están aplicándolas, pero sí, aquí es muy habitual, es decir, pues un robot hace, ¿no? Las tareas de, por ejemplo, pues ir al supermercado, ¿verdad? Alguna tarea habitual, pues no es necesario ninguna interacción humana al poder recoger el material, se escanea automáticamente en el box y pues se paga con el lector del iPhone o la tarjeta y entonces todo va pues de una manera muy ágil, ¿no? De una manera muy más, digamos, autodidacta. Y bueno, en este caso se está haciendo mucho uso de esto, ¿no? En los transportes también, ¿no? Se ve muy a menudo pues estos aparatos pequeños, ¿no? Que están ahí transportando, no solamente en las casas, ¿verdad? El automatismo, la domótica dentro de la casa, sino también eso está aplicado en la empresa. Almacenes enteros, entonces me ha tocado cuando voy a una implementación a un cliente, pues me toca entrar a la fábrica, a las plantas, para cuando me explican en esas sesiones cómo funciona, para yo entender los procesos de negocios y luego poder implantarlo, ¿no? Entonces me ha tocado ir a este tipo de almacenes enormes, y ver allí que todo funciona como un reloj,
todo como un reloj y todo está automatizado. Entonces esto es pues maravilloso que la tecnología nos aporte de tal manera que la gente puede pues hacer un rol ya más analítico. Y eso va también relacionado no solamente con lo que la empresa está aplicando, lo que conocemos la inteligencia artificial, sino que eso también nos impacta. Estoy tratando de daros una visión de hacia dónde vamos, porque esto es hacia dónde vamos, ya lo estamos implementando, casi que no es el futuro, sino que en el futuro se va a incrementar. Pero esto es lo que está pasando hoy en día. Lo estoy viendo en cada proceso. Ya Ignacio nos explicará en ese proceso de recruitment, donde él también se colabora mucho. Pues me comentaba el otro día, ¿no? Ese tema de recruitment, que pues incluso las entrevistas y la interacción, ya todo es pues recording, ¿no? Está todo grabado, recording, y ya el proceso es muy aplicado, pues la inteligencia artificial prácticamente a todos los procesos ya hasta el último nivel. Entonces, en ese sentido, quería remarcar aquí que el centro de todo esto vamos hacia la inteligencia artificial. Esto es hacia donde vamos, pero ya aplicada a los negocios, ya no solamente de forma particular, que antes lo veíamos en un proceso concreto. Ah, mira, qué guay, no, las gafas de realidad virtual, a una cosa aislada. No, no, las gafas de realidad virtual se están implementando hoy en día en las empresas, en el tema de gestión de almacenes, por ejemplo, para poder directamente con la realidad virtual identificar un producto o algo que necesito traquear sin necesidad de moverme, ir ahí y poner, ¿no?, el físico en riesgo, ¿no? Y esto también lo comentaba el otro día con un colega que es experto en esto de las gafas de realidad virtual, pues como en el último proyecto en Polonia, en esta central nuclear, pues hay centrales nucleares, ¿verdad?, para la generación de electricidad. Entonces en Polonia tenían que hacer un training porque claro, la gente se jubila, la gente pues llega a una edad, se jubila y vienen las nuevas personas, hay que hacer un training y formación para el mantenimiento de la planta, ¿no? Entonces claro, el mantenimiento de una planta de ese tipo tiene riesgos, entonces todo eso se tiene que hacer muy bien. Hay muchas máquinas que automatizan los procesos, pero hay ciertas cosas que se tiene que hacer de forma manual y eso se tiene que tomar un entrenamiento. Entonces, en lugar de hacer el entrenamiento en real y ir allí y poner en riesgo la vida, pues el entrenamiento se carga en un sistema en las gafas de realidad virtual y puedo hacer el entrenamiento directamente con las gafas de realidad virtual, de tal manera que si me equivoco con las gafas, pues me muero en el juego, me muero en la plataforma, pero no en la realidad, no pongo en riesgo, ¿no?, mi vida. Entonces, en ese sentido, se está potenciando mucho el uso de la tecnología y la aplicación. Todo esto, recuerdo incluso cuando estaba en la universidad que ya se hablaba de esto, que el futuro y qué tal, ahora está pasando. Está pasando porque se está viendo aplicado y se está automatizando los procesos de tal manera que llega un automatismo que pueden haber departamentos enteros que pueden ejecutarse y todas las tareas del día a día realizarse de forma automática, ¿no? Como los programas de pagos automáticos. A alguno le sonará la F110, ahí póngame en el chat si alguna vez ha utilizado esa transacción típica del SAP para el programa de pago automático, o la FBL3N o F03. Bueno, son transacciones del SAP que en un día a día pues se han utilizado mucho y hoy en día estoy viendo cada vez más cómo en las empresas se automatizan muchos de estos procesos, se hace un batch, se hace un job y todo ese proceso queda en automático, ¿no? Las cartas de reclamación también, pues en el pasado, pues yo me acuerdo en los primeros proyectos de implantación que tuve, al activar este proceso de reclamación automática, que si el cliente debía un importe, automáticamente el SAP determina, debe un importe, no ha cancelado en tal fecha, se le envía una carta de reclamación, ¿no? Pero era un key user el que iba y le daba, sí, confirmo, que se ejecute el proceso para todo este grupo de clientes, etcétera. Y había una verificación y alguien iba. Todos los procesos se han especializado tanto y se han automatizado tanto que todo esto pues está pasando de manera automática, ¿no? Entonces, ese era, María, mi resumen, digamos, para el roadmap hacia dónde vamos. Esta slide anterior es del Zafire, esto se presentó en junio el año pasado y también este año, porque es hacia donde estamos yendo, o sea, es al automatismo. Así que este era el overview, María, que yo quería empezar y ahora ya te paso para que siguieras con el siguiente ponente.
Gracias. Sí, Deyanira, antes de continuar, Víctor nos hacía una pregunta justo sobre lo que estabas hablando, ¿no? Que si en Finance hay nuevos desarrollos o qué novedades hay. Sí, hay muchos cambios en Finance, porque si, por ejemplo, estás en la versión, coméntame en el chat en qué versión estáis, ¿vale? Porque si estás, por ejemplo, en la versión del SC o el RP, ¿no? Y estás yendo a la versión del S4HANA, si, por ejemplo, ese es tu caso, pues salir a la versión del S4HANA se hacen como unos preproyectos, llamémosle así, que son, por ejemplo, en el área de Finance, pues que ya no tienes el maestro del proveedor y el maestro de clientes por separado, ya no lo tienes, sino que tienes el business partner, ¿ok? Entonces, vale, estás en el RP, sí, pues eso es lo que va a pasar. Hay unos preproyectos, se mira que por ejemplo, el New General Ledger esté activo, eso Josué en nuestro siguiente ponente nos explicará, pero sí, hay como unos prerequisitos que el General Ledger tiene que estar en un estatus, que el business partner pues pasa a ser, digamos, el maestro core. El business partner, para algunos que les suena el FSCM, el Financial Supply Chain Management, el FSCM es un paquete bien robusto que mira la gestión del crédito, de reclamaciones, de cobros, bueno, es una gestión entera del cliente, digamos, de un tercero que también puede ser un vendor. Entonces, esto del business partner es algo que existía hace mucho. Yo lo implanté esto en una marca de ropa en retail. Entonces, es algo que existía, es muy utilizado para la gestión y control de créditos, ¿no? Para automatizar el departamento de control de créditos, sobre todo relacionado a las cobranzas, a las finanzas, esto lo lleva. Por lo tanto, pues esa funcionalidad tan potente SAP la incorporó y está dentro del S/4HANA y da un cambio radical. Porque si estabas acostumbrado a entrar a la transacción del maestro del cliente, el maestro vendedor, pues ya no hay más. Que sigue estando cuando estás en la transición, sigue estando, ¿ok? Incluso lo he visto que hacer este tipo de proyectos, mantenemos ambos. Está ahí el cliente, el maestro del proveedor y también está el business partner. Tenemos los tres en un momento determinado, pero la empresa va migrando, evolucionando y ese es el objetivo, ir a un solo maestro, ¿ok? Porque, claro, la gestión, imaginaros los costes que esto conlleva, ¿verdad? La gestión conlleva unos costes. Entonces, claro, hoy en día, pues hay el rol que llamamos el Master Data, Sub Master Data Owner. Entonces, es el propietario, digamos, de los maestros en SAP, ¿no? Que tiene que mirar la coherencia de todo ello. Muy bien, espero que esto haya resuelto. ¿Alguna duda más que por ahí Algo nuevo, dicen, para el frente de seguridad. Sí, en relación a la seguridad. Pues en relación a la seguridad estábamos acostumbrados a ir a crear quizás roles, ¿no? Y crear una serie de, ¿no? De cómo describir el rol de una persona y crear ahí un grupo de transacciones y a eso le denominamos un rol y vamos asignando, ¿no? Pero ahora, pues con el Fiori, pues esto cambia radicalmente. O sea, es otro producto, podemos decirlo así, y depende de la versión. ¿Estamos hablando de la versión que yo migro de un RP al S/4HANA On-Premise o hablamos de que yo migro de un RP al S/4HANA On-Cloud? ¿O estamos hablando que yo migro del RP a un S/4HANA On-Public Cloud o migro a un S/4HANA On-Private Cloud? Es que son muchas soluciones y por eso más adelante aquí Adrián y Josué nos van a explicar todas esas diferencias, ¿ok? Para que lo tengáis un poco más claro. Gracias, Deyanira. Y bueno, ahora continuamos con Adrián. Cuando estés listo, por favor. ¿Se escucha? Sí. Bien. A ver, vamos a mostrar cómo estamos viendo el tema así de transformación digital y generalmente se analiza lo que serían migraciones, despliegues, rollout, las diferentes opciones que nos da SAP S/4HANA. Bueno, SAP para S/4HANA en todo caso, ¿no? Aquí una breve descripción de la evolución de SAP S/4HANA. Si nosotros vemos, por ejemplo, la versión 15.03, acá donde dice en la parte inferior, más o menos arriba de HANA, el año 2015, vemos que, por ejemplo, aquí todavía tenemos el ERP, o bueno, se tenía el ERP en esta versión. ¿Sí? Todo lo que está marcado, delimitado por la línea azul, es HANA. Y bueno, SAP es for HANA. Lo que pasa es que en el primer cuadro vemos ahí, por ejemplo, el ERP, que todavía parte del SCE, convive con S/4HANA. Solo el módulo de finanza
estaba para HANA. Cuando se va a la siguiente versión, ya vemos que ya no tenemos el ERP y directamente tenemos SAP S/4HANA. Si HANA indica sobre la base de datos. Y aquí vemos que ya son más módulos absorbidos o contemplados por SAP S/4HANA. Lo mismo pasa con los siguientes cuadros. Aquí SAP S/4HANA, la versión 18, el número 1809 o 1809 dice septiembre de 2018. Y el último, el naranja, SAP S/4HANA 1909, también el mes 9 del año 2019. Y vemos también cómo se integra con diferentes soluciones SAP y no SAP. La parte superior, es decir, lo que vemos por arriba de esos cuadros de HANA, sí son otras soluciones que pueden ser SAP o no SAP. Entonces, vamos a enfocar ahora solo en SAP S/4HANA. Las demás soluciones, Dayanira también tiene unos slides para explicar cómo es la integración, interoperabilidad con soluciones SAP y soluciones no SAP. Podemos ir a la siguiente slide. Aquí nosotros vemos las opciones que tuviésemos de despliegue. Este punto, sí, se ve como criterio para la implantación o nueva o una migración de un SAP SC a un RP a HANA. ¿Cuáles opciones es la que tiene la empresa cliente? On-premise, que todos estarán habituados seguramente en esto. Es la clásica, ¿no? Los servidores, el data center, está localizado en las oficinas de la empresa cliente. Y Cloud, sí, por un monto de suscripción, nos rentan el software como servicio. SAP también ofrece lo que sería plataforma e infraestructura como servicio, ¿sí? Para que tanto la empresa cliente pueda tener mayor control. La versión de Cloud de SAP que ofrece la Public, por ejemplo, no tiene mucho control o mucha maniobra. La empresa cliente le da una versión estándar y se tiene que basar en eso. A diferencia que la versión on-premise, sí, tenemos mucha maniobra, pero el costo de arranque de una versión on-premise conlleva mucho consumo de recursos y tiempo, ¿sí? Se tiene que redimensionar el data center, donde va a ir la base de datos, los datos, el flujo de datos, el volumen de datos, ¿sí? Y como sabemos que la cloud es elástica, entonces es más ágil, ¿sí? También tenemos la opción híbrida, que es una combinación de ambas. Si vamos al siguiente cuadro, a ver, vamos a ver aquí. Aquí vemos un poco las características. Por ejemplo, el ciclo de vida de innovación en Cloud, lo que ofrece SAP, ¿sí? Es trimestral, a diferencia que para versiones on-premise, si nos fijamos la última, SAP HANA, donde se ve el edificio este, anual. La propiedad, o sea, el costo total de propiedad, por ejemplo, a la línea de abajo, sí que en la nube es mínimo. En la híbrida, una mezcla, ¿no? Inferior, y en la última, on-premise, es superior, claro, porque el cliente es propiedad, ¿no? O sea, tiene la propiedad tanto del hardware y el software, licencia, los acuerdos contractuales de servicio. Entonces, es para tomar en cuenta esto para diferentes tipos de implantación o despliegue de SAP S/4HANA. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando consideramos el despliegue en una infraestructura on-premise, tenemos que la empresa cliente tiene que hacer certificar el hardware que va a adquirir. Y porque SAP no permite que lo desplieguen en cualquier tipo de hardware. Ellos tienen, digamos, unos acuerdos tanto con Intel, con fabricantes de, por ejemplo, de memoria RAM o dispositivos en sí, servidores, que solo avala, digamos, ciertos modelos y productos de ciertos fabricantes. Entonces, una vez que cumple con ese requisito, por ejemplo, la empresa cliente, se puede hacer el despliegue en SAP for HANA en on-premise, ¿sí? En la nube no, porque, bueno, en la nube no es necesario eso porque ya los proveedores
de servicios en la nube ya tienen esa certificación para SAP. Sí, eso he A oído, ver si... Adrián, que hay los acuerdos, ¿no? Que ya tiene SAP con Amazon, con Azure, ¿no? Para todo ese tipo de Sí, cosas. sí, sí, ya tiene sus acuerdos, ya tiene que... Sí, acá para que solo tengamos una visión y un recuerdo de lo que es la cloud y lo que es on-premise. Si vemos aquí, on-premise, básicamente el cliente se hace responsable de todo. Y SAP nombra a sus servicios, por ejemplo, de la nube, tanto de plataforma, infraestructura como servicios. Si vemos en la parte inferior, SAP HANA Enterprise Cloud, HS. Y cuando lo ofrecen como servicio en la nube, SAP HANA Cloud Public Edition y Private Edition. Entonces, con esto, la empresa cliente tiene para maniobrar, si quiere más control, menos... Bueno, control se refiere, por ejemplo, en un premise, eh, lo clásico, ¿no? Entrar al SAP GUI y comenzar a parametrizar cosas, ¿no? Personalizar el sistema. En, en la nube, en la nube, en el servicio SaaS, en, en SAP S/4HANA Cloud Public, por ejemplo, no se tiene esa opción de maniobrar. De hecho, ni siquiera se tiene el acceso a SAP GUI, al clásico SAP GUI. Entonces, eso es lo que varía en base a esto. Nosotros podríamos, si tenemos el acceso a nuestro SAP, bueno, a veces también nos da la casualidad que necesitamos saber en qué versión estamos o en qué tipo de despliegue tenemos. ¿No? Entonces, básicamente tenemos que ir al SAP GUI, el estatus, y también podríamos verlo en la versión ahí. Y si tenemos acceso a SAP GUI, es que estamos en un despliegue on-premise o híbrido, porque híbrido combina ambos. Sí, aquí, bueno, eso, sí, esta parte de acá, está, sí, lo que pasa sí que en la versión, la última que dice SAS, aquí falta este Public Edition, ¿sí? Las dos IAS y PAS son Private Edition, ¿sí? Aquí hay un texto que está un poco de más. Eso va a depender, Adrián, de las necesidades que tiene el cliente, ¿no? Porque si es una empresa con mucha complejidad en los procesos de negocio, pues no encajaría en esa versión que comentas del public cloud, porque si tiene mucho que, ¿no? que adaptar Va, en su proceso. sí, va a depender de la necesidad. Si, por ejemplo, el cliente quiere un despliegue lo más ágil posible, por ejemplo, la nube es la opción más adecuada. Si tiene Y sus presupuesto, procesos son recursos y estándares, ¿no? Y sus procesos son estándares también que encajen con eso, ¿no? sí, bueno, de hecho, aunque no sean estándares, sí que se tiene partner para llegar a cierta maniobra. ¿Sí? Y si el cliente tiene recursos y tiempo, bueno, on-premise, claro. En ese caso, bueno, quizás el cliente también quiera sentirse, bueno, quiera tener los datos en su casa, ¿no? Claro, en la nube están en diferentes nodos, ¿no? En ciertas regiones. Bueno, quizás, o también por alguna legislación quizás del gobierno, ¿no? Cierto, También podría... eso. Bien que has comentado eso, porque eso, por ejemplo, en uno de los proyectos últimos que llevé en la India, por ejemplo, es lo que tú comentabas, esta legislación. En la India es como obligatorio, lo podéis mirar en Google, de que los datos de una facturación o cualquier transacción de negocio que se haya realizado, cualquier empresa, ese dato se tiene que guardar ahí en el servidor de físicamente en India. Entonces, ¿qué pasa? Que pues unas empresas que tienen operaciones en la India, pues que quizás tenían contratado el cloud, ¿no? Entonces tienen el servicio cloud, los datos están en la nube, pues al final uno no sabe exactamente dónde está, porque desde donde se conecte, uno se conecta y el dato está guardado pues en la nube, pero sí hay ese requerimiento legal que hay que estar físicamente guardado en un servidor allí en la localidad, pues se tiene que contratar un servicio que puede ser cloud también, pero que hay que asegurarse que ese partner, ese servidor lo tenga allí o lo vaya cambiando o lo tenga, ¿no? Balanceando, pero físicamente allí. Entonces, bueno, eso algunos países lo están aplicando. Yo lo vi esto reciente, Adrián, en la India, lo que comenta, ese requerimiento legal que decía, y por ese motivo, pues
pues está triunfando esto, ¿no? El tema del cloud, precisamente por eso, porque no es que toda la empresa y ahora que si yo tengo 50 países mi ERP, no voy a moverlo todo, es un país concreto que hay en ese reglamento, pues cumplo con el reglamento de ese país. Al final lo que hicimos en nuestro caso es, el dato se guardaba, en este caso era Estados Unidos, se guardaba allí y lo que hacíamos era replicar una copia de ese dato y almacenarlo allí en una nube en la India, ¿no? Físicamente, y así cubríamos el requerimiento legal. Pero bueno, eso que tú comentas del reglamento legal, sí, se da y yo lo he vivido. Ujú. Sí, 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 es muy frecuente, no solo para SAP, es para otras cosas también, sí. Ok, Bueno, ya, nada, gracias. gracias. Gracias, Adrián. Y bueno, podemos continuar con... Sí, bueno, sí, gracias María. Esto es justamente lo que vamos a hablar, justamente ya comentando con la infraestructura, ¿no? que se necesita en un proyecto ya de SAP, de Salesforce S4HANA, pues también tenemos los diferentes tipos de proyectos de instalación o de implantación en las empresas o en los clientes. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, estas palabras, ¿no? de implantación, rollout, conversión a S4, S4 HANA, pues creo que a algunos les sonará, porque veo que muchos de vosotros ya están en S4 HANA, algunos están en R3, sí, pero bueno, la mayor parte creo que está. Entonces, seguramente o es porque cuando llegaron a las empresas donde están ahora ya lo tenían implementado o habrán participado en algún tipo de estos proyectos. A ver si alguno lo tiene identificado, por favor, coménteme en el chat, ¿no? Si estuvo implicado como usuario o si hay aquí algún consultor o hay alguien, he visto que había también personas de training, si estuvo en un tipo de estos proyectos de implantación, rollout o conversión. Pues yo voy a detallar un poco sobre estos tipos de proyectos. Entonces, eh, cuando uno se instala la máquina, ¿no? De S4 HANA, pues tiene el cliente, el cliente y el usuario, pues tiene la opción, ¿no? de instalarse o una implantación de cero, que es simplemente para esto son, ¿no? Una implantación es cuando no tienes el SAP, ¿vale? No tienes ni una máquina destino o ni una máquina, una plantilla, por ejemplo, de máquina. Entonces, en este caso, pues se tiene que hacer una instalación limpia de cero. Aquí hay proyectos, tipos de proyectos que son Greenfield o Brownfield, ¿vale? Este es un término, ¿no? que se usa mucho en construcción, pero que también se ha adaptado a lo que es la tecnología de la información. Y pues algunos, si no lo saben, pues un Greenfield no es un campo que está limpio, que se adapta a lo que nosotros queremos, o sea, es algo que está de cero. Y un brownfield, pues ya es ¿no? un campo sembrado, por ejemplo, es un ejemplo que se hace de esto, que ya está trabajado, entonces nosotros vamos sobre algo que ya está hecho. Entonces, normalmente en estos tipos de implantación, pues se hace una implantación greenfield, porque aprovechando, ¿no? las tecnologías, las herramientas y todo el potencial que tiene la máquina de S4 HANA, pues se hace este tipo de proyectos y donde el cliente adapta sus procesos. Entonces, en este caso lo que yo comento aquí no es una definición de procesos de negocio, pues se definen los procesos que se van a implementar en la máquina. O sea, lo que antes hacían con 10 pasos para una factura, pues ahora con el S4 pues se optimiza, ¿no? Se hace una optimización de procesos y pues se hace en menos, ¿vale? Porque hay muchas partes que se hacen automáticamente, se automatizan, con lo que ahora hablo de ella, con la IA también se usa esto. Y bueno, también tenemos la migración, obviamente. Todos los proyectos que vienen de un sistema, ya sea o SAP o no SAP, pues claro, tienen datos históricos, ¿no? Y estos históricos de datos, pues también forman parte de un proyecto. Y esta parte es muy importante, sí, es una de las más importantes dentro del proyecto, ¿vale? Del proyecto de implantación. Y bueno, el proyecto de migración, pues aquí no se decide si se migran partidas abiertas, se tratan de cerrar siempre todos los pedidos de ventas o pedidos de compra, se tratan de cerrar y las partidas abiertas a proveedores o deudores también se intentan de saldar a cero para tener, ¿no? la mayor cantidad de facturas eh, que validar. O sea, el usuario siempre trata de tener muy pocos datos para migrar para que ellos puedan validar, ¿no? de una forma ágil y que no lleven demasiado tiempo. Entonces también aquí ya el usuario sí decide, ¿no? qué migrar, qué datos se migran, qué no. Hay muchas cosas que son legales también, que si alguno estuvo en un proyecto de esto, pues legalmente, ¿no? Algunas
algunos gobiernos, algunas agencias tributarias, pues, ¿no? Dicen que tienes que tener las facturas de 5 años hacia atrás, de 6, de 7. Me recuerdo que en Argentina era algo de 10 años, de 8. Me acuerdo que una vez me comentaron en el curso que tenían que migrar, sí, un dato histórico bastante importante, pues también se decide. Vale, aquí esta vez justamente lo comenta Raúl, sí, es de 8 años, sí. En España es de 5 años, veo que en Argentina es de 8 y bueno, también se deciden estas cosas. Esto ya son Y más hay de países negocio. de 3, ¿verdad, Josué? Hay Sí, países sí, hay también de países 3. que, sí, sí, exactamente. Y bueno, este es un tipo de implantación, ¿vale? Es un tipo de implantación, ese es el tipo proyecto de implantación de S4HANA, donde todo es de cero, se define y el cliente o la empresa se adapta a SAP en la medida de posible. Hay algunas cosas, obviamente, que no se puede todo hacer al estándar de SAP, se hacen cosas a medida, pero la mayor parte de los procesos ya usan el estándar de SAP. Entonces, otro tipo de proyecto que he visto que aquí una asistente ha estado en un bueno, ha estado en implantación y rollout, pues es el rollout, el típico rollout, que bueno, que es, no es más que, ¿no? Usar ya una plantilla o una infraestructura, ¿no? Una máquina configurada, o sea, en pocas palabras, es, ya hay un sistema funcionando de SAP en S4HANA y lo que hace es a las empresas, ¿no? que quieren implementar el S4HANA, pues se hace una unión, se hace una implementación de esas company code, se las trae a la máquina central, a la del grupo financiero, porque al final un rollout se hace muchas veces en grupos financieros, son grupos de empresas. Y claro, un grupo de empresas se compone de múltiples, ¿no? Empresas pequeñas o medianas y pues lo que hacen simplemente es traer todos los datos financieros de esa empresa, pues la traen al S4 HANA, a la máquina central, ¿no? Para los diferentes tipos de necesidades, ¿no? O para reporte o simplemente para no mantener dos sistemas o ya por decisiones, ¿no? de negocio, que muchas veces es eso lo que lleva a hacer un rollout, una reestructuración del negocio, ¿no? O sea, se compra la empresa y pues se la arrastra hacia el sistema que ya está implementado en el grupo de empresas. Y pues normalmente estos tipos de proyectos pues son los tipos de proyectos brownfield, donde como había explicado antes es, ¿no? ya un sistema que ya está hecho, ya está rodado, ya tiene sus procesos definidos y pues lo que se hace es a la empresa que se está arrastrando o implementando el S4 HANA que ya está creado, pues lo que se hace es traerla a nuestra máquina de grupo de empresa y adaptar sus procesos a lo que ya está hecho. Entonces aquí, por eso yo comentaba que es también mucha decisión de negocio, es una reestructuración, porque los procesos cambian, existen, ¿no? Personal que pasa a hacer otra actividad o bien o sube, ¿no? de responsabilidad o pues o se mantiene allí, pero pasa a hacer otro tipo de actividad porque ya normalmente lo que pasa aquí es que los procesos se unifican y pues ya se necesitan menos, ¿no? Menos cantidad de trabajo para hacer lo mismo. Entonces, pues aquí, por eso son tipos de proyectos brownfield, se adaptan a lo que ya viene implementado en un grupo de empresas, ¿no? Y bueno, también, obviamente, es un punto importante la migración de esta información. Entonces, aquí en la migración de la información, pues también, al igual que una implantación, se decide, también es un mandato, ¿no? Es mandatorio el aspecto legal, ¿vale? Aquí igual, al igual que una implantación. Y también se decide, ¿no? ¿Qué migrar? ¿Qué aspecto? O sea, siempre por toda la experiencia que he tenido, la mayoría de los clientes trata de migrar lo menos posible. ¿Por qué? Porque es un trabajo luego validar todo eso y les carga, ¿no? muchas horas de trabajo y validación. También para la empresa que lo hace, también es otro trabajo extra poder preparar toda esa información, entender al usuario esa información antigua y migrarla, pues trata de migrar lo menos posible, pero existen empresas, yo me he topado con empresas clientes que deciden migrar sí o sí todo su histórico, por ejemplo, una de las más antiguas ha sido desde el año 89, lo ha decidido migrar, pues porque ahora, como comentaba en las exposiciones anteriores, pues ahora es muy importante la data. Ahora se toma mucho valor, porque esa data que antes, ¿no? Los clientes no le daban mucho valor, pues ahora proyectan, ¿no? Proyectan con el machine learning y la inteligencia artificial, proyectan decisiones de futuro, de largo plazo y pues ayudan a la toma de decisiones de la parte, ¿no? ejecutiva de la empresa. Entonces ahora, como ya casi no es un problema
el almacenamiento de datos, se está optando por migrar la mayor cantidad de datos justamente para eso, para poder, ¿no?, aplicar el Machine Learning a los datos de la empresa y proyectar, ¿no?, productos, ¿no?, productos que pueden salir al mercado y que serían exitosos. Procesos de negocio también optimizan, los datos optimizan procesos de negocio. Y pues bueno, hay de todo, entonces depende del cliente lo que quiere, ¿no? Si quiere aplicar este Machine Learning, pues opta por migrar datos antiguos, pero si su core de negocio no es ese, no es proyectar ni tomar ese tipo de decisiones, pues no migra. Y bueno, como último, lo que comentaba, la adaptación de procesos. Se adapta, ¿no? La empresa que va a pasar a formar parte del grupo de empresas, pues adapta sus procesos. Entonces, pues no le queda otra que aceptar esos cambios y adaptarse a la nueva máquina. Y al igual que en una implantación, obviamente, aquí hay cosas que no se pueden directamente decir, no se adapta y no hay otra solución. Hay cosas que, sobre todo lo que es legal, lo legal sí que se implementa en la máquina, sí que se implementa, pero solo aplica a esa nueva empresa. Entonces, hay cosas legales, por ejemplo, un caso que me acuerdo yo hasta ahora es en un proyecto del Reino Unido que la empresa central, ¿no? Siempre se facturaba en la moneda de la company code, ¿vale? O de la sociedad financiera donde se creaba, o bien sea la factura, el proyecto, ¿vale? Entonces, claro, en el Reino Unido la moneda, ya sabemos, es libra esterlina, el GBP. Entonces, siempre las facturas se emitían en esta moneda. Pero ¿qué pasa? Que el Reino Unido tiene unos acuerdos financieros muy importantes con Irlanda. Están muy unidos. Entonces, lo que pasaba aquí era que era una necesidad de negocio también y legal, porque era legal allí en el Reino Unido, poder facturar en euros, ¿vale? En la moneda de euros, siendo la Company Code del Reino Unido, de GBP. Entonces, pues fue una adaptación que se hizo específicamente solamente para esas Company Code, pero las otras se mantuvieron. Entonces, sí que hay adaptaciones que se hacen, pocas, pero se hacen. Y por último, una de las que ahora es tendencia, y a ver si alguno estuvo en una de estas, porque estas son de las últimas soluciones que SAP ha traído a la transformación, ¿no? A S4HANA, y que se está usando ahora bastante, porque es una herramienta muy útil, que es la conversión a S4HANA. Esta conversión, bueno, es una herramienta que ya nos proporciona el propio SAP, el propio ERP nos proporciona, y no es simplemente más que un punto, ¿no?, de configuración en SAP, donde nos da la opción de transformar toda nuestra infraestructura, nuestro aplicativo, nuestra base de datos al S4HANA. Es muy sencillo de hacer. Estos son proyectos más cortos, sí, pero demandan mucha capacidad técnica. Tienen que ser muchas personas expertas técnicas, conocedoras, ¿no?, del ERP, el SC y el SAP S/4HANA. Porque a diferencia de una implantación, por ejemplo, una implantación, pues el business partner es algo que parte de cero y simplemente basta con que la persona conozca de business partner y ya puede implementarlo. En cambio, en la transformación hacia S4HANA, no basta con que solo conozcas el business partner, tienes que conocer también lo que venía previo, porque eso es lo que hace. De lo que era antiguo, ¿no?, que era el maestro de clientes, maestro de proveedores, ahora es un business partner. Pues tienes que conocer las dos caras, a las dos partes. Entonces, por eso demanda un perfil más técnico y con más experiencia. Pero bueno, y por otro lado es más sencillo porque es un punto de configuración donde SAP automáticamente nos da una herramienta que convierte todo esto de forma ágil, ¿vale? Donde, como comento aquí, son proyectos brownfield, sí, porque la mayor parte de estos clientes ya tienen su proceso definido en el SAP, ¿vale? Y mantienen esos procesos, ¿vale? Mantienen los mismos procesos, no se cambian, se mantienen. Entonces es un proyecto brownfield. Es una migración técnica, sí, ¿por qué? Porque todos los datos no es que pasan de una base de datos a otra y está en otro servidor. Se mantiene en el mismo servidor, simplemente son, ¿no?, cambios de tablas, que he visto que alguien lo comentaba antes, que existe, ¿no?, la nueva tabla del Universal Journal. Pues no, la tabla, la antigua, la FAGL, que era del antiguo Ledger, pues pasa a formar parte del Universal Journal, pero claro, esto para el usuario es transparente, entonces él no lo ve, no sabe qué ha pasado, simplemente todos siguen funcionando igual que antes, a excepción, claro, de cosas que son muy nuevas, como los business partners, margin analysis, que es de controlling, ¿vale? Que es algo nuevo, también una solución.
de S4HANA. Pero bueno, entonces una migración técnica que es mucho más llevada por los consultores, pero que también los clientes validan, claro, porque tienen que ver todas sus facturas, ¿no? Que han pasado, que se siguen manteniendo, sobre todo es que se mantienen en el sistema todas sus facturas abiertas y por cobrar. Y luego, en este tipo de proyectos, claro, se conservan, los procesos de negocio siguen igual, no hay cambios significativos, se conservan, ¿vale? Entonces, voy a pasar a la siguiente diapositiva para hacer un pequeño resumen. Esto era mucho texto, pero bueno, en este es ya una pantalla de resumen, ¿no? Unos gráficos que son más fáciles de entender para que vosotros identifiquéis, ¿no? Seguramente, si es que alguno no lo sabía, pues quizás estuvo implicado en algún tipo de este proyecto, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo que se resume en una implantación viene ya de un ERP que no es SAP, sí o sí, o sea, por ejemplo, aquí es un Oracle o es un Microsoft Dynamics, ¿vale? Existen otros ERP, claro, como el Odoo o como incluso el Business One, que aunque sea parte de la solución de SAP, pero es totalmente diferente. Pues una implantación es eso, un proyecto que viene desde cero a instalarse en una máquina que ahora ¿no? son el SAP S4HANA. Entonces, es eso, un tipo de proyecto de implantación. Y un rollout pues puede venir ya sea de un SAP, ¿no? De un SAP SC, de un SAP R3, incluso de un sistema de ERP que no sea SAP, como aquí Oracle. Y lo que comentaba se transforman los procesos a una máquina que ya está creada, que ya está customizada a un grupo de empresas, ¿no? Se arrastra la company code a un grupo de empresas que ya tiene todos sus procesos financieros definidos y de compras y de ventas. Entonces, es eso lo que hacen en un rollout. Usar algo que ya está hecho y simplemente traer los datos, ¿no? Financieros, deudas, proveedores, clientes a la nueva máquina. Y por último, el tipo de conversión S4HANA. Pues aquí, como se ve, es prácticamente no se ve diferencia, o sea, porque es lo mismo, simplemente es como que cambia por detrás la parte técnica, ¿vale? La base de datos y aplicativos y algunos procesos, ¿vale? Pero en principio simplemente se toma la misma máquina, el SAP, el SC o el R3, y se aplica estas notas, ¿vale? Son notas al final, son unas notas que se implementan para poder transformar a S4HANA. Eso sí, en este tipo de proyecto claro que es obligatorio y es algo que es mandatory, que tenga que venir, ¿no? De un SAP previamente. No puede venir, como se ve aquí, de un Oracle o de un Microsoft Dynamics. Siempre viene de un SAP, ¿vale? Que no sea S4HANA. Claro, puede ser el R3 o el SC. Y como destino tenemos ya el S4HANA. Entonces, con esto ya es lo último que quería explicar y pues seguramente algunos con esto espero que pueda conocer, ¿no? En qué tipo de proyecto estuvo. Esos son los tres tipos de proyectos de implantación que existen en S4 HANA. Y pues nada, María, con eso ya he terminado la exposición. Muchas gracias, Josué. Bien. Eh, bueno, hoy no han habido preguntas. Parece que todo ha estado muy claro. Solo lo único que comentó antes que Bernardita estuvo en una implementación y rollout versión SC. Así que qué bueno que tengamos ese tipo también de experiencias aquí Sí, dentro. sí, eso por ejemplo, se lleva mucho también, ¿vale? Se lleva mucho en las empresas, por ejemplo, que estuve en un cliente que se implementó el SAP S4 HANA porque venían de un ERP diferente, se implementó, ellos instalaron el S4 HANA, una implementación de cero, como había comentado antes, y luego una vez estuvo estable y todos los procesos vieron que estaban funcionando bien, pues posteriormente se aplicó un rollout a las otras company code del grupo de empresa. Entonces, pues eso es normal, hacer claro, cuando es un grupo de empresas que no tiene SAP, siempre va por ese paso. Implementa en una máquina a prueba, en una máquina pequeñita, una company code pequeñita, ve que todo funciona y luego sigue adelante en un tipo de proyecto rollout ya implementando en sus otras sociedades financieras o en sus otras company codes el S4. Bien, gracias, Josué. Bueno, Bien, acabamos porque ya estamos en la recta final prácticamente, ¿no? Este tipo de proyectos, para resumir, involucra personas, procesos y herramientas, los tools, ¿no? Que es la tecnología. Entonces, en este tipo de proyectos, pues
minimiza lo que es las tareas operativas, se va minimizando para dar incremento a lo que es la predicción de datos, el análisis avanzado. ¿Okay? Básicamente es esto a lo que vamos, ¿no? Y a lo que también vamos a tener que implementar es la RPA, muy conocido porque llega a la fase final de transformación digital, ¿no? A la aplicación, la automatización de los procesos, ¿no? Utilizando la robótica. ¿Vale? A esto hace referencias, las personas, procesos y tecnologías. Cuando ya llegamos a esa fase es que estamos pues ya en la recta final de nuestra transformación digital, ¿no? Y aquí un ejemplo prácticamente de uno de estos proyectos de transformación digital, pues cómo se ha ido, por ejemplo, en el tema de recursos humanos, lo que comentabais, se ha ido pues cambiando esto, ¿no? Porque en amarillo podéis ver, ¿no? Al personal ya con un porcentaje de dedicación, y en gris clarito podéis ver a unas tareas puntuales que se tienen que realizar, y podéis ver cómo un trabajador digital se va posicionando, ¿ok? Esto es una implantación real. En una implantación real, pues cuando empieza este proyecto de transformación, tenemos que las personas se incrementan al lado analítico y con mayor actividad analítica de datos, y se van incorporando robots, ¿ok? Por eso nosotros cuando acompañamos a nuestros clientes en este tipo de implantaciones, pues ya vemos que va a haber una transformación en cuanto al personal, a las personas, y por eso es importante estar al día, es importante estar viendo cuál es la visión, hacia dónde vamos, ¿ok? Hacia dónde vamos, porque si nosotros nos quedamos pues como antes, pues si nos quedamos como antes con esa formación y esa experiencia antigua, quiere decir que no estamos preparados para lo que ya está aquí en marcha. ¿Ok? Entonces, esto es real. Y el análisis predictivo, pues empezó muy poco a poco y ahora ya es lo más de lo más. Es hacia dónde vamos. Es el anhelo de, porque claro, ya con eso, si tengo la máquina de analizar los datos, puedo predecir el futuro. Eso es prácticamente, ¿no? Entonces, vamos hacia ese sentido. Finalmente, ya para acabar, quería dar una pincelada del Grow and Rise. Hay un vídeo que lo explica, ¿vale? Hemos ido pasando, pero en resumen, el Grow y el Rise son soluciones de SAP para acelerar las implantaciones del S/4HANA. Ese es el resumen. Y el Grow es enfocado para las empresas medianas, ¿vale? Y el Rise es enfocado a las grandes empresas. Okay, ya hablamos mucho de cómo se hace este tipo de proyectos de transformación, y entonces estas herramientas lo que nos permiten es acelerar ese tipo de proyectos. ¿Ok? Bien. Y ahora paso a responder esas preguntas y pasamos ya a la parte final, María, que era cómo potenciar tu carrera en SAP, ¿no? Cómo puedes tú ese tipo de proyectos, cómo puedes enganchar, cómo puedes, si no estás en el mercado laboral, entrar, o si eres un consultor ya experimentado, veía que algunos ya eran un consultor, ¿no? De muchos niveles, junior, senior. Nosotros pues hemos pasado por todos esos perfiles, ¿no? Desde junior, senior, líder, manager, senior manager, program manager, director, ¿no? Por todos esos perfiles, y ya podemos decir que con toda esa experiencia, la base de todo es tener algunos skills, obviamente técnicos, unos conocimientos de la solución. No tiene por qué ser que tengas con profundidad eso, pero una base habrás de tener, un conocimiento de los procesos financieros, un mínimo de eso, de la solución propia, ¿no? de SAP. Luego tienes que tener la experiencia de los procesos de negocio, porque no solo es saber darle a los botones, saber activar las cosas, sino entender por qué se hace mediante pues haber desarrollado procesos de negocios, experiencias de negocio con el cliente, ¿no? Y finalmente, pues ese problem solving, ese skill, ¿no? Que te da solo la experiencia, el estar haciendo las implantaciones o tener una experiencia de un go live. Entonces, por eso es que para responder a la pregunta de qué tipo de proyectos, nosotros atendemos a alumnos, ¿no? De México, Argentina, Bolivia, Brasil. Hemos tenido alumnos de distintas nacionalidades, ¿no? De Chile también, de España, ¿no? De UK. Entonces, todos nuestros alumnos vienen con un objetivo en este sentido de potenciar su carrera, ¿no? Ellos quieren ver con ese skill que ahora tienen, cómo pueden ellos incrementar sus ingresos. ¿Qué es lo que tienen que hacer para acelerarlo? ¿Por qué? Porque ya ha habido otros que ya lo hicimos.
Entonces, ¿para qué estar con prueba y error y ver con la ruta larga, sino que hacerlo de forma directa, lo más directa posible, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros ofrecemos, ese pack a nuestros alumnos de esa visión global, ¿no? En el caso de alguien que preguntaba, no, yo ya soy consultor, yo ya tengo una experiencia y miro cómo potenciar mi carrera o cómo refrescarme. Pues aquí hay dos inputs para ese tipo de perfil, ¿no? Si quieres refrescar o certificarte formalmente, etcétera, pues puedes hacer uno de nuestros training, ¿no? O si lo que te falta es la experiencia, y eso es muy importante, porque no solo es tener la formación, sino también la experiencia de la práctica empresarial de haber hecho un Go Live, pues entonces nosotros incluimos en el programa la práctica Go Live, ¿no? Entonces hemos hecho ahora unos acuerdos aquí en Londres para una empresa para poder hacer prácticas tanto en presencial, se da la carta y se le da el sponsorship quien quiera venir a hacerlo en presencial, o se puede hacer la práctica en modo virtual, ¿ok? Porque básicamente es así como trabajamos hoy en el mundo real. Yo estoy en Londres en este momento y mi equipo está una parte en Estados Unidos, otra parte está en Irlanda, el management, otra parte está en la India, otra parte está en España. Entonces, eso es algo muy natural. No tiene, no hay ese movimiento como en el pasado que teníamos que irnos, no, se trabaja desde casa, si hay alguna coordinación puntual que hay que ir algún día a la oficina para coordinarse, se va, etcétera. O en algún cliente me ha pasado que tengo que ir en el momento del Go Live, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es, hemos llegado a ese acuerdo de tal manera que nuestros alumnos puedan no solamente formarse, sino que hay prácticas empresariales garantizadas para ejecutarlas en esta empresa, para quien lo quiera de modo presencial y para quien lo quiera de modo virtual. Pero eso es importantísimo, porque un curso, un training sin una práctica, sin haber ejecutado un Go Live, no tiene, ¿vale? No, o sea, no tiene eso de no haberlo experimentado. Hay que experimentarlo y para eso es la práctica empresarial, ¿ok? Eso es lo que quería comentar. Y finalmente, el reclutamiento, porque también algunos de nuestros clientes pueden estar interesados. Ahora tenemos muchos en cartera, muchas ofertas yo en la comunidad de los que está, yo lo he ido pasando, María. Es verdad que no estoy así al día, ¿no? Cada día viéndolo, pero cada vez que entro, sí, lo que yo primero primo es de a ver si hay alguno en nuestra comunidad local interna que pueda interesarse por esa oferta, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros también hemos hecho todo ese paso. Yo lo he comentado al principio, ¿no? Que esos 17 años no es que he estado en un país, sino estuve en Latinoamérica, estuve en España muchísimo, más de una década, luego Alemania, luego Irlanda, ahora estoy en Londres y las implantaciones han sido en más de 50 países. Entonces, esto es algo muy normal, poderte cambiarte de país para quien lo quiera, no es que todos tienen que hacerlo, eso cada uno busca su camino, como lo quiera hacer, ¿vale? Alguno que decide, pues yo soy key user, me hago mega experto y soy key user y prefiero, me gusta la trayectoria dentro de una sola compañía o no tal, y alguien dice, no, yo quiero cambio, yo quiero incrementar mi salario de una manera, potenciándome tal, eso ya cada uno tiene su camino, tiene su carrera y nosotros le damos soporte y le damos todos los tips de cómo potenciar tu carrera, ¿no? Yo os pasé en la comunidad privada, ¿no? Cómo pasé también del permanent a cobrar ese daily rate, ¿no? Que os comentaba que en la comunidad, cómo se hace ese paso, una experiencia personal, y por eso, pues hace mucho tiempo, un tiempo atrás, cuando damos formaciones, se decidió también incorporar todo este proceso, ¿no? de reclutamiento y dar así servicio a nuestros clientes que puedan tener ese perfil y así también los alumnos puedan incorporarse a las empresas, ¿no? Entonces, esto es María, que quería resumir y paso contigo ahora y para los que queráis en el chat poner vuestros comentarios. Sí. Muchas gracias, Deyanira. Sí, Bueno, antes de también. empezar con las slides, quería dar paso a Silvana y que nos comente un poco, ¿no? A ver qué tal su experiencia, cómo empezó su carrera en SAP con nosotros. Hola, buenas tardes. Ay, buenas tardes, Silvana. ¿Cómo están? La verdad es que excelente los cursos con CACPIX. Yo muy agradecida porque, como lo he mencionado, es una reactivación
a volver a la profesión después de años de estar pausada, y lo mejor que pude haber encontrado fue a Deyanira y a Cacpix. Yo súper recomiendo los cursos porque tienen un conocimiento internacional que la verdad es que en nuestros países de Latinoamérica todo ese conocimiento que ustedes brindan no los tenemos al alcance, y son de mucha bendición. Recomiendo que lo hagan y que se alineen a todo lo que las novedades internacionales que hay por allá afuera. Muchas gracias, Silvana. Un saludo Gracias, desde Silvana. aquí. Y nada, que Silvana, para que no la conozcáis, ¿verdad? Que no la presentamos, es una consultora del Business One que vino a formarse ya con el RP para las grandes empresas, ¿no? Y con larga trayectoria también Silvana en la solución del Business One, y ahora se pasó también a especializar en el SAP grande, como le llama, y ahí trabajando desde Bolivia para tu cliente en Miami ahora, ¿no? Y no hay barreras, o sea, estás desde casa y puedes trabajar para clientes que están en otro país, y ya no tienes esa barrera que muchas veces nos ponemos nosotros mismos, ¿no? En la mente, una barrera de que yo no podría hacer esto, no podría hacer aquello, y realmente es que hay muchas oportunidades y hay que aprovecharlas como, así como tú lo has hecho, Silvana, y para mí es un orgullo que vayas evolucionando así cada vez a mejor en tu carrera. Sí, gracias a Dios y gracias a ustedes, porque la conexión era lo que me hacía falta a mí, conectarme con ustedes para tener ese conocimiento, ¿no? De todo lo que está sucediendo en el mundo SAP y en la tecnología, y volverse a activar, pero ya con conocimiento, ¿no? Eso es, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Un abrazo, Ustedes. Silvana. Un abrazo. Cariño, Bendiciones. bendición. Bueno, seguimos entonces. Sí. Y bueno, voy a comentar sobre el curso SAP S/4HANA, ¿no? Bueno, el curso se dicta por profesores que son consultores senior, certificados oficialmente por SAP. Las clases son online, o sea, en directo, y además existen vídeos que pueden acceder siempre, o sea, a la sesión. El acceso a SAP para práctica, o sea, para el sistema, o sea, el curso es totalmente práctico, y además de esto, pues se da el certificado del curso tras haber aprobado el test. También tenemos, en todo lo que es la formación, pues tenemos el internship que hacemos práctica en la empresa, y pues con el certificado o la reference letter, que es la carta de referencia, en el cual pues certifican, ¿no? que todo el conocimiento que tienen, que lo han adquirido, y además que ha de haber trabajado, ¿no? Y bueno, la duración total del programa son 6 meses, el training, el internship, y bueno, si alguien quiere agendar pues una cita o una llamada con un consultor SAP, aquí está el QR para acceso al formulario, ya sea para tener más información o asesoramiento sobre cómo potenciar, ¿no? tu carrera en SAP, para todos los que estén interesados en este curso o en el internship, o ver a ver cómo podemos, ¿no? Dar ese paso con nosotros, cómo pueden dar ese paso con nosotros a potenciar su carrera. Hay comentarios de... Ok, ok, certificación desde cero. Vale, sí, entonces, en ese caso, lo primero, te invito a agendar conmigo o con alguno de nuestros consultores, ¿vale? Para evaluar tu perfil, para ir exactamente, digamos, al training que se te tiene que dar, porque en el caso, si te vas a certificar y tú no has hecho nunca ninguna formación reglada de SAP, entonces lo primero, pues en ese caso sí hay que hacer el training, porque luego el paso siguiente después del training es la certificación, ¿ok? O sea, hay que hacer el training, certificarse, y hay dos tipos de certificaciones, pues hay certificaciones a nivel de Key User, ¿verdad? Y hay certificación, pues de SAP, que ya nos conectamos al sistema, ¿no? Y en remoto damos la certificación, como es habitual. Entonces hay diferentes tipos de certificación y dependiendo del módulo, etcétera, ¿ok? Así que te invito a que agendes el one-to-one y pases de inmediato el currículum. María, aquí está el Sí, número esta de gente no teléfono está por contenta. WhatsApp. Muchos formatos de certificación y en muchos niveles. Entonces, es lo mejor que tengas un asesoramiento de un consultor para que te guíe paso a paso, ¿ok?
Bien, y creo que con esto hemos finalizado, ¿cierto, Sí, María? con esto ya hemos terminado y bueno, quiero agradeceros a Adrián, Deyanira, Ignacio, Josué y a todos los asistentes por haber llegado hasta aquí. Esperamos que todo este conocimiento pues sea de un gran aporte y esperamos verlos mañana. Muy bien, nada, despedimos, ¿no, Ignacio? Gracias, Deyanira. Exacto. Lo dejamos por hoy entonces. Ha sido un placer tenerlos aquí, compartir este tiempo. Mañana la segunda parte, como ha dicho ya Deyanira, nuevo contenido. Hablaremos de empleo, de salarios, de rutas laborales. Les deseamos una muy, muy buena tarde, muy buena noche y hasta mañana. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.